cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos parece inevitable. Donald Trump se negó a aprobar el proyecto de presupuesto votado por el Senado que evitaría que la medida que dejaría sin fondos a las agencias gubernamentales afectando a los empleados públicos durante las fiestas se pusiera en marcha. La Casa Blanca informó que el mandatario se opone a firmar lo acordado, pues no incluye los $5,000 millones que había exigido para la construcción del muro en la frontera con México. El plazo para tomar una decisión vence hoy. Estoy luchando muy fuertemente por la seguridad fronteriza, algo muy importante. Ya he comenzado la construcción del muro, hemos construido grandes secciones y estamos arreglando otras secciones que son un desastre. Pero el hecho es que necesitamos el muro. Los demócratas lo saben, todo el mundo lo sabe. Es solamente un juego cuando ellos dicen que no necesitamos el muro. Pueden mirarlos a los ojos y darse cuenta que no dicen la verdad. Quieren tratar de hacer cualquier cosa posible para dañarnos por el hecho de que son políticas, y yo lo comprendo, ni siquiera los reprocho por eso. Pero siempre deberían poner primero al país, y ellos no están haciendo eso, están poniendo la política primero. Tenemos que construir el muro, se construirá, la vamos a completar, se ha realizado mucho progreso y miren lo que ocurre. La Casa Blanca insiste en que el Congreso le proporcione $5,000 millones para construir un muro en la frontera con México, a pesar de que los legisladores de ambos partidos parecen no querer dárselos. Y la pelea está colocando al gobierno norteamericano al punto del cierre. La amenaza de cerrar el gobierno es un clásico navideño en Washington. El 21 de diciembre expira el financiamiento de algunas agencias en Estados Unidos. Y a menudo, demócratas y republicanos se enzarzan en duras y largas discusiones sobre el presupuesto que a veces acaban con parte de la administración sin fondos para funcionar. Pero esta vez es el muro fronterizo que Donald Trump quiere construir. Y si no se llega a un acuerdo, algunas partes del gobierno dejarán de operar el viernes a medianoche. El lunes, Mercedes Schlapp, directora de Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca, especificó que el mandatario sigue tratando con el Congreso. Él está buscando tener una mayor financiación para la seguridad fronteriza. Esa es su prioridad y vamos a encontrar maneras de llegar a esos $5,000 millones y asegurarnos de aumentar los fondos no solo para la barrera física, sino también para la tecnología y el personal. Los líderes demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi han propuesto no más de $1,600 millones y este dinero no sería para el muro, sino para mejorar en las barreras que ya existen y en otras medidas de seguridad fronteriza. De hecho, Schumer especificó quién quiere de verdad este muro. Depende del presidente, él es quien lo quiere. Nadie más lo quiere, ni los demócratas, ni los republicanos en la Cámara de Representantes, ni el Senado lo quieren. Él sí. Con el cierre, aproximadamente una cuarta parte de los empleados del gobierno resultarán afectados, incluyendo parcialmente los de los departamentos de Seguridad Nacional, de Transporte, de Estado y de Justicia, así como los de los parques nacionales. Vamos a saludar en Puerto Rico a Carmelo Ríos, senador presidente del Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos y portavoz de la mayoría en el Senado de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer estar con ustedes una vez más. Una jornada crucial el día de hoy. Es una jornada muy importante, no tan solamente para Estados Unidos, sino para el mundo. Aquí tenemos que mirar lo que está pasando con el presidente Trump. Yo creo que el inicio de su colapso como gobierno, porque esto no es un cierre tradicional, como muy bien decía en uno de los apartes de prensa. Por lo general, el Congreso de los Estados Unidos siempre está aprobando extensiones para lo que es un presupuesto nuevo. La diferencia en esto es que estamos hablando de un capricho de un presidente que le acaba de renunciar su general de 4 estrellas en seguridad, que le hizo una carta por escrito, que ha derrotado lo que había avanzado en su bolsa de valores, que era uno de sus logros, y que ahora se enfrenta a un gobierno dividido, un Congreso que dentro de una semana va a ser demócrata y un Senado que, aunque es republicano, necesita votos demócratas para aprobar medidas. Por lo tanto, lo que está haciendo el presidente Trump es provocando un cierre innecesario. El Senado, en votación unánime, su Senado aprobó un presupuesto que nos llevaría hasta febrero 8, para nos diera tiempo suficiente de pasar el periodo navideño y entrar en negociaciones típicas del Congreso. Él envió un mensaje claro que no lo iba a firmar, y el Congreso republicano, que pasa a ser demócrata dentro de 2 o 3 semanas, hizo una reacción política, aprobando una medida que el Congreso republicano sabe que no lo va a aprobar el Senado, que está dividido, aunque es republicano. En otras palabras, esto es una movida política para echarle la culpa a los demócratas, para él entrar entonces en unas negociaciones para lograr un muro que él sabe que no hace falta, que él sabe que tanto demócratas como republicanos
le han dado 1 billón, o sea, más de 1.000 millones para lograr lo que él alega que quiere hacer, que es fortalecer las medidas fronterizas donde no hace falta un muro. Ya ese muro está ahí, ya esa tecnología está ahí. Es un capricho que al día de hoy nos preguntamos a quién quiere beneficiar el presidente Trump con esta movida política y económica que parecería que es para un grupo muy pequeño de amigos cercanos al presidente. Claro, pero es una bandera política del ahora presidente que también va a intentar montarse en ese discurso de división, de muro fronterizo, de endurecer las políticas migratorias, sobre todo cuando hay olas de migrantes como la de centroamericanos, no solamente la de los mexicanos. Es decir, ¿está apostándole a largo plazo con este tipo de decisiones? Sí, bueno, claro, pero es que esta ola migratoria no es nueva. En la frontera todos los días pasan miles y cientos de personas. O sea, el tratar de pretender que esto es algo nuevo, que es una crisis, esto siempre ha existido. Aquí quien ha creado la crisis con su separación de familia, con su negligencia, cómo manejar el asunto y los caprichos del presidente, ha sido él. O sea, no ha sido el Congreso que le responde a él, ni mucho menos la gente norteamericana. O sea, tú le preguntas al norteamericano que residimos en esta nación y no te va a decir que una de sus prioridades es el muro. Lo que quieren es salud, economía, empleo, y esas son las prioridades. Al quien único quiere esta muralla, quien único quiere este capricho, es el presidente Trump. Ni sus aliados republicanos están al abrazo partido con él, y mucho menos la nación está detrás de él. Pero él apuesta al cierre, y es una movida estrictamente política para poder decir que sus últimos 2 años de administración, donde no tiene secretario de Justicia, donde le renunció su general de 4 estrellas, que lo está acusando de que le entregó a Rusia, tanto Siria como Afganistán, y que su chief of staff, que es la persona que está a cargo de correr Casa Blanca, no existe. O sea, este es un presidente solo, es un presidente caprichoso, es peligroso, porque es capaz de esto y muchas cosas más. Así que esto no va a ser un cierre normal, no va a ser el cierre típico de que tú me das, que yo te doy. Esto es un capricho que si no se cumple, pudiéramos estar hablando de semanas y cuidado, si un mes. Algo sin precedente de una nación que alegamos y promovemos el progreso, pero que este presidente nos ha llevado a 30, 40, 50 años atrás. Quisiera seguir en ese orden de ideas, Carmelo. Usted dice que es un presidente solo, que es un presidente caprichoso y que incluso puede llegar a ser un presidente peligroso. Peligroso para Estados Unidos porque en este momento estamos hablando de un cierre de gobierno, pero si no tiene estabilidad en su gabinete, si varios miembros de su gobierno le están presentando la renuncia por no secundarlo en su política, no solamente migratoria, sino ahora también de seguridad, ¿hasta dónde puede extenderse ese peligro para los estadounidenses? Atacar, y lo primero que estamos sufriendo es el colapso de la bolsa de valores, que era uno de sus fuertes. Él prometió de que él iba a ser un presidente donde los valores y las inversiones para los norteamericanos iban a ser lo primordial. Él prometió que iba a traer fábricas. Según un presidente que tiene esto en su resumen, donde no tiene, como te dije, ni la persona que maneja su Casa Blanca, no tiene un general de 4 estrellas como el que le acaba de renunciar, que era el que estaba a cargo de toda la operación en el Medio Oriente, no tiene un secretario de Justicia, lo que tiene es uno interino. Nosotros tenemos información de que varios miembros de gabinete van a estar renunciando porque no están de acuerdo con su postura. Pues entonces tienes un presidente que está aislado en una Casa Blanca, de que por sí ya es un sitio muy solo y que no va a tener nada más y nada menos que el poder para poder crear conflictos y guerras, que es donde aparentemente él quiere ir. Pero el problema es quién se lleva con él ese capricho. Se lleva a todos los que somos parte de esta nación y se lleva todo lo que hemos avanzado a nivel mundial, no tan solamente en la economía, sino en la promoción de la democracia, de la justicia, y nos pone en una condición muy, muy precaria ante los ojos del mundo, cosa que no se había visto antes de esta nación, y cosa que jamás y nunca hubiese imaginado después de Obama, Clinton, Bush, presidentes republicanos y demócratas, que fueron construyendo lo que es nuestra nación hoy. El presidente Trump en 2 años ha podido destruir eso y aparentemente va por más. Es Carmelo Ríos, senador presidente del Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana. Siempre un placer. Un abrazo. Hasta luego. Los periodistas de NTN 24 en Miami, Nueva York y Washington tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana.
Usted tiene el derecho a tener un secretario de Defensa con puntos de vista más alineados con los suyos. Con esas palabras, el secretario de Defensa le entregó su renuncia al presidente Donald Trump por medio de una carta. La noticia de la salida de James Mattis se conoce un día después de que el mandatario tomara la decisión de retirar las tropas de Siria. Emiliana Molina, periodista de NTN24, nos explica los desacuerdos entre Trump y Mattis que se acumularon hasta llevarlo a dimitir. Emiliana. Buenos días. La decisión de Trump de remover a las tropas de Siria es un golpe directo a su secretario de Defensa, James Mattis, el último miembro de varios militares que Trump solía llamar sus generales. Mattis argumenta que la misión de antiterrorismo en Siria actualmente aún no culmina y que la presencia de algunos militares estadounidenses debe permanecer por el momento en la región. Esto según unas fuentes que hablaron con el Washington Post bajo condición de anonimato. Por otro lado, el jefe del Pentágono también ha intentado explicarle al mandatario estadounidense Donald Trump que habría más caos en la región y problemas a futuro para Estados Unidos si se retiran las tropas. Pero el miércoles, Trump dejó más que claro que no está prestándole atención a los consejos de su secretario de Defensa. Recientemente, Trump también ha desestimado en repetidas ocasiones los consejos de parte de Mattis y lo ha alejado de varias reuniones importantes, avanzando así con su propia agenda de seguridad nacional. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias. Ahora vamos a Nueva York. Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente de Honduras, se declaró no culpable de los cargos por narcotráfico que le imputa el gobierno de los Estados Unidos. De acuerdo con sus abogados, el hondureño compareció en las últimas horas ante la justicia. El reporte lo tiene Alejandro Rincón. Muy buenos días, Alejandro. Hola, feliz viernes para todos. Melvin Bonilla, abogado en Honduras de Juan Antonio Hernández, fue la persona que entregó las precisiones sobre esta primera declaración que el acusado por narcotráfico entregó ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. De acuerdo con ese abogado, en la cita ante la Corte, solo hubo un momento de interacción de 15 minutos entre el juez a cargo de la causa y el acusado. Actualmente, el gobierno de los Estados Unidos acusa al hermano del presidente de Honduras no solo de conspirar para el tráfico de varias toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, sino también de porte de armas y de mentir a agentes federales de la Unión Americana. Por todos estos delitos, de acuerdo con esa primera presentación en corte, Tony Hernández se declaró no culpable. Después de esta primera presentación en corte, se espera que ya para el 2019 continúe siendo procesado por la justicia de la Unión Americana. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias. Y en Florida, 2 mujeres pretendían ingresar contrabando a un centro penitenciario. Para lograr su objetivo, las delincuentes usaron un vehículo aéreo no tripulado, un dron que fue divisado por el personal del lugar. Paola Serna tiene la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cassandra Kerr, una mujer de 40 años, y su hija Senseta Didiano, una mujer de 22 años, fueron detenidas en el condado Martin, en la Florida. De acuerdo con la investigación policial, autoridades del centro de detención de dicho condado vieron a ambas mujeres intentando ingresar teléfonos celulares y cigarrillos al centro de detención utilizando un drone. Pudieron evitar que este contrabando ingresara a dicho centro de detención. Aparentemente iba hacia el esposo de Cassandra Kerr. Las mujeres, sin embargo, fueron detenidas y ahora enfrentan cargos por intento de ingresar este material a un centro de detención y por apoyar a este intento de ingreso de este material. Las mujeres han salido por ahora en libertad bajo fianza. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Buenos días. Avanzamos. La actriz Kate del Castillo volvió a México a pocos días de cumplir 3 años de una ausencia forzada al ser relacionada con el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, a quien entrevistó en octubre de 2015. La artista denunció una persecución política por parte del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto tras el encuentro con el narcotraficante. La actriz mexicana Kate del Castillo denunció el jueves una persecución política del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto por el encuentro que ella y el actor Sean Penn sostuvieron en 2015 con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La actriz de 46 años advirtió que demandará una indemnización de $60 millones. Al día de hoy se tiene una percepción negativa de mi persona.
al estigmatizarme, entre otras cosas, como si fuera una persona vinculada con organizaciones del crimen organizado, incluso con nexos sentimentales con los líderes que le encabezan. Del Castillo volvió a su país natal después de un exilio de casi 3 años por temor a ser detenida en México. Allí está acusada de obstrucción de la justicia y lavado de dinero relacionados con la polémica reunión con el líder del cártel de Sinaloa, en ese momento fugitivo. La actriz también aseguró que no volvió a ver a Penn después del escándalo. Se portó muy mal porque no me protegió y arriesgó mi vida. La reunión tuvo como fin llevar al cine la vida de Guzmán, un plan que la actriz ya descartó. Semanas después del encuentro, se produjo la captura del narcotraficante y el gobierno federal aseguró que fue rastreado gracias a la comunicación que tuvo con ella. Del Castillo aseguró que no ha sido llamada a testificar en el juicio que se lleva contra Guzmán en Nueva York, ni por la defensa ni por el Departamento de Justicia. Hacemos la primera pausa en la mañana. Cuando regresemos hablaremos de los enfrentamientos registrados en la capital de Chile entre manifestantes mapuches y la policía. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por seguir con nosotros en La Mañana de NTN 24. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora. Este hombre, identificado como Brian Colfaje, ha recaudado más de 9.7 millones de dólares para ayudar a financiar la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. El ciudadano, que fue veterano de guerra, lanzó la colecta en el sitio GoFundMe, en donde se señala que la meta es reunir $1.000 millones. Se estima que cerca de 150,000 personas han aportado con su dinero a la iniciativa, que continúa sumando fondos en tan solo 4 días. Una grata sorpresa recibió Joaquín El Chapo Guzmán en medio del juicio que se adelanta en su contra en Estados Unidos. El líder del cártel de Sinaloa pudo ver por primera vez desde que fue recapturado a sus 2 hijas gemelas de 7 años en la corte de Nueva York. Las niñas fueron conducidas a la sala del juicio por la esposa de Guzmán, Emma Coronel, y se presentaron unos minutos luego de que iniciara la audiencia del jueves. El narcotraficante se mostró alegre y sonriente al ver a las pequeñas e incluso hizo señas de besos y aplausos para celebrar la presencia de las niñas. Estados Unidos informó este jueves que enviará de regreso a México a los migrantes solicitantes de asilo que crucen su frontera sur para que esperen mientras la justicia de ese país resuelve sus casos. Medida a la que el gobierno mexicano respondió no estar de acuerdo, pero agregó que bajo su política de garantizar los derechos humanos abrirá la puerta a los centroamericanos por razones humanitarias. La secretaria de Relaciones Exteriores informó que las personas que ingresen a territorio podrán permanecer bajo un permiso especial que les permitirá trabajar mientras se resuelve su situación migratoria en la Unión Americana. Las autoridades en México toman medidas frente al incremento en la actividad del volcán Popocatépetl. Ante las numerosas explosiones en las últimas semanas, Protección Civil adelantó una reunión para evaluar y emitir un diagnóstico sobre el coloso. En el encuentro, al que asistieron representantes de Puebla, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, se estableció que la actividad del Popo mantiene en alerta a 275,000 personas, que se deben establecer planes de evacuación frente a una posible erupción. Las autoridades aseguraron que por ahora no existe una emergencia inmediata, pero que el coloso se encuentra en fase amarilla 2, por lo que continuarán con exhalaciones y probables explosiones. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, consideró alarmante la expulsión de órganos de derechos humanos de Nicaragua. La funcionaria confirmó que se trata de la expulsión de 2 instancias que se formaron con el acuerdo del mismo gobierno después del inicio de las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron el pasado 18 de abril. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, le pidió la renuncia del director general de Carabineros luego de que se conocieran nuevos videos del operativo policial en el que murió el joven mapuche Camilo Catrillanca, donde se evidencia que fue abatido sin mediar enfrentamiento. Precisamente una marcha para exigir justicia del caso terminó en enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Policías y manifestantes se enfrentaron el jueves en Chile, en una marcha convocada en Santiago para pedir la destitución del ministro del Interior y Seguridad, Andrés Chadwick. Estamos acá en particular para exigir la responsabilidad política del ministro Chadwick, pero también hacemos énfasis en que la desmilitarización del Guaymapu es la señal más concreta que puede dar el gobierno.
La protesta se realizó en el marco de la destitución del jefe de la policía chilena, Hermes Soto Isla, un día después de que se conocieran nuevos videos sobre el operativo policial en que murió el joven mapuche Camilo Catrillanca y que muestran que el indígena fue abatido sin mediar ningún enfrentamiento, a diferencia de la versión oficial entregada por la policía. En el día de hoy le he pedido la renuncia al general Hermes Soto Isla, general director de Carabineros, para lo cual hemos iniciado los procedimientos correspondientes. Otros 10 generales fueron destituidos de la institución al final de una larga cadena de mentiras y engaños en torno a la muerte del joven. En las nuevas imágenes se ve a un grupo de policías el 14 de noviembre que arremeten contra Catrillanca de 24 años, cuando desarmado y sin mediar provocación conducía un tractor junto a un menor de 15 años, que fue arrestado ilegalmente en el mismo acto. La muerte de Catrillanca de un disparo en la nuca encendió los ánimos en la región de Araucanía, en el sur de Chile, donde se asientan gran parte de las comunidades indígenas mapuches en conflicto con el Estado, al reivindicar tierras que consideran suyas por derechos ancestrales. El régimen de Nicolás Maduro dio un plazo de 48 horas para que el cónsul general de Colombia en Caracas abandone el país. La orden de la Cancillería venezolana se dio en respuesta a la expulsión por parte de Migración Colombia del ciudadano venezolano Carlos Pino, bajo el argumento de representar un peligro para la seguridad nacional. En Caracas, Oliver Fernández con el reporte. Un buen día para ti, Joely, un placer saludarte desde Caracas. Diferentes reacciones se han generado acá en Venezuela luego de la expulsión de este venezolano Carlos Pino allá en Colombia, luego que el gobierno de Iván Duque haya de alguna manera demostrado que supuestamente estaba vinculado con el espionaje. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro, en respuesta a esta expulsión, le ha dado 48 horas a Juan Carlos Pérez, quien es el cónsul de Colombia en Venezuela, para que abandone el país. Nosotros tuvimos la oportunidad de llegar este jueves hasta el consulado y tratar de conversar con el cónsul. Él nos decía que se iba con la cabeza en alto desde acá, desde Venezuela, y que en las próximas horas iba a abandonar el país. Pero también diputados a la Asamblea Nacional han reaccionado a esta expulsión por parte del gobierno de Iván Duque de Carlos Pino y han dicho que el gobierno de Colombia es soberano para tomar este tipo de decisiones, sobre todo cuando se comprueba que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro están de alguna manera cometiendo algunos actos que no son bien vistos por las leyes de este país neogranadino. Pero vamos a ver el siguiente informe. Salgo de Caracas con la mente en alto, con dignidad salgo. Son las palabras que en la tarde de este jueves entregó Juan Carlos Pérez Villamizar. Él es el funcionario diplomático al que el madurismo dio a partir de la fecha 48 horas para abandonar Venezuela. Por razones de seguridad de Estado y en aplicación del principio de reciprocidad. Expulsar del territorio nacional al ciudadano colombiano Juan Carlos Pérez Villamizar, quien se encuentra en Venezuela ejerciendo funciones consulares, sin contar con la acreditación correspondiente de la Cancillería venezolana, en abierta violación a las convenciones internacionales que rigen la materia. Una decisión que fue condenada por el gobierno colombiano. Lo que está haciendo hoy el gobierno de Venezuela es totalmente inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional, porque está expulsando a un funcionario diplomático de carrera debidamente acreditado. La expulsión del cónsul general en Caracas es la respuesta del régimen a la deportación de Carlos Manuel Pino, ciudadano venezolano que fue entregado por Colombia a las autoridades venezolanas argumentando razones de seguridad nacional. Tenemos una información concreta que los alerta a nosotros como autoridad migratoria de los riesgos que pueden afectar la seguridad de nuestro país, y como nos corresponde como autoridad migratoria en Colombia y cualquier otra autoridad a nivel mundial, nos corresponde efectuar estos casos de expulsión. Es un hecho de soberanía, es un caso donde lo que buscamos es proteger a nuestra población, nuestro orden público y la seguridad nacional. La autoridad migratoria fue enfática en aclarar que Pino no contaba con la acreditación diplomática, ya que él era un asesor externo de la embajada venezolana en Bogotá. El señor Carlos Manuel Pino García no tenía inmunidad diplomática. Aquí tenemos una certificación de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, donde consta que él no tenía inmunidad diplomática. Este es un caso particular. Además de la expulsión, a Carlos Pino se le revocó la visa y tiene una prohibición de 10 años para volver a entrar a territorio colombiano.
Joely, por otra parte, a esta hora nos encontramos en las cercanías de una de las estaciones de servicio para surtir gasolina acá en Caracas. Como tú puedes observar, gran cantidad de personas, gran cantidad de carros, de vehículos tratando de surtir gasolina. Este fenómeno se había visto sobre todo en el interior del país desde hace varios años, sobre todo en el estado Táchira, en el estado Zulia, en el estado Mérida, pero ya lamentablemente ya este fenómeno llegó a la capital venezolana. Las personas pueden durar hasta 2 horas para poder surtir el tanque de su vehículo y poder de alguna manera desplazarse, pero no solo esto, sino que también vale destacar que el metro de Caracas de alguna manera está trabajando, como decimos acá, a media máquina. El transporte público no tiene repuesto, es decir, es un caos total lo que se puede vivir en los próximos días si, por supuesto, el gobierno de Nicolás Maduro no trata de solventar esta situación de la gasolina en Venezuela, que tiene que ver también con la producción petrolera que ya ha sido denunciada por distintos sectores de la oposición venezolana. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Esta mañana en Madrid, la Real Academia Española presentó las 748 nuevas palabras que se agregaron a la versión digital del diccionario. Varias de esas son adaptaciones de anglicismos que, debido a su continuo uso en español, fueron incluidas. En Madrid, Marcelo Moncayo nos tiene la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Este día muy temprano aquí en la Real Academia Española se presentaron las nuevas palabras que ahora son parte del diccionario en español. Un diccionario que es utilizado por millones de personas todos los días, tanto en su versión impresa como en la versión digital. Se presentó la actualización de la versión digital con palabras que nosotros usamos todos los días, pero que no estaban incluidas en este texto. Por ejemplo, la palabra meme. Esa manera de expresarse a través de gráficos, a través de las redes sociales. Ya está incluida la palabra meme. También una palabra que a ustedes les sonará, pero inmediatamente, selfie. Pero también su traducción en español está incluida en esta actualización del diccionario en español, que es autofoto, es decir, el tomarse fotos a uno mismo. Y también otra palabra que se utiliza muchísimo en el español es Viagra. También ahora ya tiene su espacio en este diccionario. Voces del día que llaman la atención. Pueden ustedes como ver una novedad, Scratch. Es verdad que el Scratch empezó hace unos años a utilizarse la palabra, pero en el diccionario, después de estos filtros, de estas elaboraciones que hay dentro de la casa y en las academias americanas, ha llegado ahora, es decir, ahora ya tenemos Scratch. Tenemos la palabra meme, que es otra de las palabras que la gente joven utiliza mucho. Es verdad que se consideró, en la academia se consideró hace unos años, pero verdaderamente cuando está en el diccionario es a partir de ahora. Otras palabras, por ejemplo, es la de Viagra. Viagra, que fue una palabra, por el referente que tenía, que se utilizó, entra ahora en el diccionario. Adaptaciones de anglicismos por calco semántico, es decir, tenemos un anglicismo claro que nos ha venido de allí, aunque lo vistamos con voces españolas, que es autofoto, pero también hemos recogido selfie. Selfie, como no tiene dificultades en la pronunciación, se escribe normalmente, no hay que ponerlo en cursiva, pero es un mantenimiento de un claro anglicismo. Amigos televidentes de la mañana, en total son 748 nuevas palabras que se agregan al diccionario en esta su versión digital. Todavía no hay fecha para que se publique la nueva edición impresa. Otras palabras que quizás ustedes también tendrán presente, por ejemplo, viral o viralizar, ya están incluidas en el diccionario. Y otras muy coloquiales que se utilizan bastante, principalmente aquí en España, veintimuchos o veintimuchas, veintipico, veintipocos o veintipocas. Es cuando uno no sabe la cifra exacta entre el 20 y antes del 30, es decir, el 29. Uno ya puede utilizar con total tranquilidad estas palabras porque están ya incluidas en el
diccionario en español. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, ya tomamos nota. Vamos a seguir en España, pero con otro tema totalmente distinto. Mariano López desea morir. Es un ciudadano español que fue diagnosticado con una dolorosa enfermedad que lo paralizará hasta matarlo y que aboga porque la eutanasia sea legalizada en el país. El Congreso aprobó un proyecto de ley que garantiza el derecho de las personas a morir con dignidad y el acceso a los cuidados paliativos, pero ayudar a alguien a morir sigue siendo punible, con varios años de cárcel. El Congreso español respaldó un proyecto de ley que garantiza el derecho de las personas a morir con dignidad, sin alargar su sufrimiento y a respetar sus decisiones en el final de la vida. El proyecto fue ampliamente aprobado por todos los partidos y otorga a los pacientes terminales el derecho a los cuidados paliativos integrales y el tratamiento del dolor, algo que no es equiparable con la eutanasia, que en España sigue siendo ilegal. Sin embargo, muchos quisieran tener el derecho a decidir cuándo y cómo morir. Es el caso de Mariano López, un hombre que hace tan solo un año disfrutaba de un gran éxito profesional, jugaba al golf y montaba en bicicleta. Pero todo eso cambió cuando le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad que en tan poco tiempo lo ha postrado en una silla de ruedas eléctrica y poco a poco lo paralizará hasta matarlo. Hasta abril, mayo, pude incluso conducir todavía y ahora ya no puedo mover ni mano derecha ni a la izquierda, no soy capaz de sujetar a la cuchara y estoy imposibilitado para andar totalmente. Esta no es mi voz habitual, ha cambiado y ya tengo algunos problemas respiratorios también. Es decir, avanza rápida. Mariano López tiene la esperanza de que la eutanasia sea finalmente legalizada en España, un país con una fuerte influencia católica y donde actualmente ayudar a alguien a morir puede dar hasta 10 años de cárcel. Pero la sociedad está cambiando. Cada vez menos gente le ve sentido a prolongar el sufrimiento. Según encuestas recientes, un 84% de la población apoya la idea de la muerte digna. A Mariano es su padre de 78 años el que lo viste y lo acuesta. Su hermana se encarga de las incontables citas médicas y las cuentas. El paciente describe como una tortura los procesos de ahogamiento que sufre al comer. Para su condición, los tratamientos paliativos no harán más que prolongar su dolor. ¿Qué es un paliativo? Las terapias de las que hablamos día a día, que lo importante es o mantenerme alargar mi vida hasta que ya haya muerto 18 veces y ya algo ya no funciona nada. Llegado un momento, quiero poder tener la opción de decidir si la vida que no me ofrece es suficiente. Y si no, y quiero acabar, quiero tener esa opción. Su familia aún no acepta en un 100% su decisión de querer irse de este mundo. Sin embargo, dice que la valentía de Mariano debe ser respetada. El actual gobierno tiene el plan de hacer de España el cuarto país europeo en despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido, después de Luxemburgo, Holanda y Bélgica. De nuevo, un corte comercial. Al volver hablaremos del pulso que mantiene Donald Trump con el Senado de Estados Unidos por la financiación del muro fronterizo con México. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por seguir con nosotros en La Mañana de NTN 24. Vamos con la información, lo que es noticia a esta hora. Mucha atención, la policía de Austria responde a esta hora a los reportes sobre un tiroteo en el centro de Viena, la capital. Según medios locales, los disparos habrían tenido lugar en un restaurante. De acuerdo a la cuenta de Twitter de la policía, al menos 2 personas habrían resultado heridas en el suceso. Las autoridades también informaron que se ha desplegado una operación de búsqueda de los responsables del ataque.
Tensión en Cataluña. Cientos de personas salieron a las calles para protestar contra la reunión del gobierno de España que se celebra en Barcelona, capital de la provincia. Durante la jornada se registraron fuertes choques entre los manifestantes separatistas y la policía, que tuvo que lanzar gases lacrimógenos para controlar las protestas. Al menos 40 vías tuvieron que ser cerradas debido a los disturbios. El Papa Francisco hace un duro llamado sobre la crisis que afecta a la Iglesia Católica. En su tradicional mensaje de Navidad a la curia, el máximo jerarca de la Iglesia Católica pidió a los sacerdotes que han cometido abusos a menores que se entreguen. Aunque no se especificó si se trataba del sistema judicial de la Iglesia o el civil, la Administración Central del Vaticano afirmó que este es uno de los llamados más duros del Papa sobre el tema en temas de pederastia. A los que abusan de los menores les diría: conviértanse y entréguense a la justicia humana, prepárense para la justicia divina. Recuerden las palabras de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, que quede claro que ante estas abominaciones la Iglesia no escatimará esfuerzos para hacer todo lo que está necesario para llevar ante la justicia a quien haya cometido tales crímenes. La Iglesia nunca tratará de callar o de no tomar en serio ningún caso. Es innegable que algunos en el pasado, por irresponsabilidad, incredulidad, falta de formación, inexperiencia, debemos juzgar el pasado con la hermenéutica del pasado, o por miopía espiritual y humana, trataron muchos casos sin la seriedad y prontitud que se debía. Eso no debe volver a pasar. Esta es la elección y la decisión de toda la Iglesia. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de presupuestos que incluye los más de $5,000 millones para la construcción del muro fronterizo con México que el presidente Donald Trump había demandado. El Senado debatirá este nuevo proyecto hoy, aunque es improbable que sea aprobado porque los demócratas tienen suficientes votos para bloquearlo pese a ser minoría. Ante este panorama, acaba de afirmar Trump vía Twitter que si la Cámara Alta no aprueba las medidas de gasto, habrá cierre parcial del gobierno federal a partir de esta medianoche. El senador Mitch McConnell debe luchar por el muro y la seguridad fronteriza tan duro como lo ha hecho por cualquier cosa. Necesitará votos demócratas, pero como se ha demostrado en la Cámara, ocurren cosas buenas. Si suficientes demócratas no votan, será un cierre demócrata del gobierno. Los republicanos de la Cámara de Representantes estuvieron geniales ayer. Los demócratas están tratando de menospreciar el concepto de un muro, llamándolo anticuado. El hecho es que no hay nada más que funcione. Y eso ha sido cierto durante miles de años. Es como la rueda. No hay nada mejor. Conozco la tecnología mejor que nadie. Y la tecnología en una frontera solo es efectiva en conjunción con una pared. Los muros bien diseñados y construidos funcionan. Y los demócratas mienten cuando dicen que no lo hacen. En Israel, el muro tiene un éxito del 99.9%. No será diferente en nuestra frontera sur. Cientos de miles de millones de dólares ahorrados. El presidente Donald Trump busca a un nuevo jefe para el Pentágono que apoye su nueva política en Oriente Medio tras la dimisión del general James Mattis por discrepancias con esa estrategia que también critican sus principales aliados. Mattis dejará el cargo de secretario de Defensa a finales de febrero. Donald Trump compartió este video en Twitter en el que aparece vestido de granjero y cantando la canción de la comedia televisiva Green Acres para anunciar la rúbrica de una nueva ley agrícola. El video fue grabado en una gala de premios Emmy en 2005. El republicano aparece junto a la actriz Megan Mullally, que en un tuit dijo aparentemente avergonzada: "Si me necesitas estaré en un agujero bajo tierra". Trump Tower. You are my wife. Goodbye, City Line. Green Acres, we are there. El grupo interdisciplinario de expertos independientes, organismo autónomo de la OEA, presenta esta tarde en Washington su informe sobre la crisis de Nicaragua después de que el régimen de Daniel Ortega impidiera que se divulgara el territorio nicaragüense. Las protestas antigubernamentales comenzaron el pasado 18 de abril y según la CIDH dejan 325 muertos. El régimen de Ortega solo reconoce 199. El hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, se declaró no culpable de la acusación de conspiración para el tráfico de cocaína y otros delitos que le imputa a Estados Unidos. Juan Antonio Hernández compareció por 15 minutos frente a un juez en Nueva York.
Durante la audiencia, el juez del caso estableció un periodo de 6 semanas para que el gobierno de Donald Trump presente evidencias contra Hernández y se estableció una fecha del próximo año para la realización de una audiencia de fijación de fianza. La defensa del hermano del presidente exigió que se respete el debido proceso y la garantía de la presunción de inocencia. Juan Antonio Hernández fue detenido el 23 de noviembre en Miami y se le acusa de conspirar para lucrar con cocaína y usar y portar ametralladoras y otras armas con fines de narcotráfico. China negó las acusaciones hechas por Estados Unidos en las que había señalado al gigante asiático de haber cometido ciberataques contra decenas de compañías de la Unión Americana. Las autoridades chinas calificaron las denuncias como declaraciones difamatorias y pidieron a Washington retirar los señalamientos. Asimismo, China presentó una queja formal a Estados Unidos por esta cuestión. Y no cesa la polémica global por la más reciente decisión del presidente Donald Trump en materia de política exterior. Tras declarar una victoria sobre el grupo terrorista Estado Islámico, ordenó el retiro de las tropas estadounidenses desplegadas en Siria. En el Congreso de la Unión Americana llueven críticas y cuestionamientos al mandatario, tanto de republicanos como de demócratas, mientras en Naciones Unidas se intenta buscar un consenso para enfrentar la retirada de los militares estadounidenses. El autor del arte de la negociación está fracasando en la estrategia de venta de su última decisión de política externa. Ninguno de nosotros cree que ISIS haya sido derrotado. La guerra aún no ha sido ganada y los oficiales en Siria tienen funciones vitales para la seguridad nacional. Ni su partido ni la oposición compran la idea de que es tiempo de retirar a Estados Unidos de Siria, pero la Casa Blanca insiste. Difícil de creer que Lindsey Graham esté en contra de salvar la vida de soldados y miles de millones de dólares. ¿Por qué estamos luchando por nuestro enemigo Siria, quedándonos y matando a ISIS por ellos, Rusia, Irán y otros locales? Tiempo de concentrarnos en nuestro país y traer de vuelta a nuestros jóvenes al hogar donde pertenecen. Por ahora, la decisión articulada a la política de Estados Unidos primero solo tiene un seguidor. Sobre la derrota del Estado Islámico estoy extensamente en acuerdo con el presidente de los Estados Unidos. Hemos logrado progresos palpables en la lucha contra el terrorismo. La vasta mayoría de la comunidad internacional teme que el retiro sea prematuro, aunque está viva la esperanza de que Washington no abandone Oriente Medio al 100%. Respecto a la decisión de los Estados Unidos, por supuesto que tengo que decir que es necesario que haya un compromiso por parte de los Estados Unidos para buscar una solución política al respecto. Expectativa a la que la administración Trump no se opone, como lo expresó ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Los Estados Unidos se mantiene comprometido para la destrucción de ISIS y otros grupos terroristas en Siria y alrededor del mundo. Los Estados Unidos continuará avanzando una resolución pacífica y diplomática a la crisis en Siria de manera que honre la voluntad del pueblo de ese país y que sea consistente con la resolución 2254. Esta es una de las incógnitas generadas por el retiro de los Estados Unidos de Siria, el futuro y la estabilidad en la región, incertidumbre para la cual la ONU envió el siguiente mensaje. El pueblo sirio ha estado sufriendo constantemente. Las Naciones Unidas nunca abandonará al pueblo sirio. Saludamos en Madrid, España, a Julián Mateos, analista en políticas de seguridad y defensa. Julián, como siempre, un gusto saludarte. Aunque ya estamos en diciembre, todavía tuvimos tiempo para esta charla. Así es, Joely. Un saludo para ti y para toda la teleaudiencia y un placer estar con vosotros. Vamos a entrar de lleno al tema. Ayer Francia decía que esta decisión de Estados Unidos de retirar sus tropas no podía ser de manera tan unilateral, que tendría que trazarse una ruta crítica entre todos los países que conforman la coalición internacional, que tendría que tratarse un calendario para definir fechas y el procedimiento. ¿Cómo puede ser esta transición? Bueno, una vez más, Estados Unidos incumple o realiza, como tú bien decías, de forma unilateral una decisión, en este caso en el aspecto militar. Y aunque si bien es cierto que numéricamente Estados Unidos no tiene un gran contingente en la actualidad desplegado en Siria, el actual asciende a 2.000 soldados, sí es verdad que es una fuerza enormemente operativa, ya que estos 2.000 soldados pertenecen a las fuerzas de operaciones especiales que están empotradas en distintos contingentes, pero principalmente luchando con los kurdos. Y esto lo que hace es favorecer la presencia, el aumento de la presencia, de la importancia de Rusia en la zona, pero también de Irán y de los apoyos
que trae el presidente al-Assad, que no son otros, por ejemplo, que la guerrilla de Hezbollah. Y entonces, ¿cómo queda Siria? ¿Cómo queda esa zona que habían estado recuperando en términos de seguridad, de ocupación, incluso de un estado de gobierno? Pues mira, principalmente lo primero que salta a la vista es que Estados Unidos, en ese plan que anunció en campaña electoral Donald Trump de un carácter aislacionista, de preocuparse de los problemas del mundo, pero sí es verdad que esta política de repliegue militar ya la había empezado el antecesor Barack Obama, que ha sido con una, a mi juicio, nefasta política exterior, el que ha propiciado la vuelta a la escena internacional como un actor principal de Rusia. Y aquí también lo que se desprende es que Estados Unidos, pero también los aliados, han aprendido una lección, por ejemplo, de la cercana Libia, y es que, aunque cueste decirlo, muchas veces es preferible mantener un mal menor que llevar un país al caos absoluto, como puede ser el caso libio. ¿Qué se desprende? Que la consecuencia inicial de la entrada de Estados Unidos, que era arrebatar a ISIS de ese despliegue territorial que le pertenecía y que le podría llevar a parecer, a asimilarse a un Estado, si bien es cierto que el control territorial de ISIS en la zona es prácticamente nulo, pero sí ha sido derrotado Estados Unidos o ha tenido que abandonar la otra gran cuestión que planteaba cuando entró en esta zona, que era la de derrocar al presidente Bashar al-Assad. Por lo tanto, el presidente Bashar al-Assad es el principal beneficiado de esta decisión y, como tal, sus principales aliados, en este caso Rusia e Irán, que son los que a partir de ahora van a ejercer esa hegemonía en la zona. ¿Y cuál es entonces el escenario a futuro para Siria? Pues el escenario futuro para Siria es que continuará esa guerra civil, ahora ya mucho más fortalecido el presidente Bashar al-Assad, con apoyos claros de Rusia, que mantendrá esas instalaciones militares cuyo único objetivo al final es tener también un acceso al Mediterráneo, pero también veremos cómo aumenta la influencia de Irán en la zona. Es prácticamente inevitable, es algo físico. En el momento en que Estados Unidos se repliega, aunque sea de una forma simbólica, porque como decíamos, 2.000 soldados es un contingente pequeño, pero sí es una gran declaración de intenciones. Lo que vamos a ver es que Rusia se va a convertir en un actor principal, que ya lo es, no solo en Siria, sino en todo Oriente Próximo, y con ello su principal aliado en la zona, que es Irán. Te agradezco, Julián Mateos. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un saludo, gracias. Hasta luego. Avanzamos. En Chile se agudiza la crisis al interior de la policía por la muerte de un comunero mapuche, Camilo Catrillanca, ocurrida el pasado 14 de noviembre. Luego de que se conocieran nuevos videos del operativo policial en el que murió el joven, donde se evidencia que fue abatido sin mediar enfrentamiento, el presidente Sebastián Piñera exigió la renuncia del director de Carabineros, el general Hermes Soto. En Santiago de Chile está Juan Pablo Monsalve con la información. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Pues sin duda este episodio donde murió el joven comunero mapuche Camilo Catrillanca ha ido escalando a nivel político acá en territorio chileno. Vale la pena recordar que hace solo días se conocía un video donde se veía efectivamente cómo había sido este operativo policial, donde finalmente murió el joven. Las organizaciones sociales en Chile vienen precisamente reclamando y exigiendo justicia por este caso, mientras que también algunos sectores políticos han generado presión al gobierno del presidente Sebastián Piñera para que tome decisiones al respecto. Y fue precisamente el mandatario quien determinó pedir la renuncia del general de Carabineros y director de esta institución, Hermes Soto. Vamos a revisar las declaraciones del presidente Sebastián Piñera. Le he pedido la renuncia al general Hermes Soto Isla, general director de Carabineros, para lo cual hemos iniciado los procedimientos correspondientes. Quiero también informar que en el día de hoy el general Soto me ha informado que ha dado curso a la renuncia de 10 generales de Carabineros de Chile, con el propósito de facilitar la conformación de un nuevo alto mando que nos permita enfrentar con voluntad, eficacia y oportunidad los problemas que aquejan hoy día a Carabineros y los grandes desafíos que debe enfrentar en el futuro la institución.
Sin duda, pues este episodio ha generado varios inconvenientes para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que continúa marcando muy bajo en las encuestas de popularidad. También desde algunos sectores políticos y la familia del comunero mapuche Camilo Catrillanca exigen la renuncia del ministro del Interior, André Chadwick. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24.